Continuamos con Notimundo a la Carta. Desde hace aproximadamente 3 semanas se empezaron a reducir los apagones en el Ecuador. Los embalses mejoraron en las centrales hidroeléctricas, se destituyó también a la ministra del ramo y se le acusó de sabotear el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la crisis energética que vive el Ecuador está muy lejos de tener un fin. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Aquí, dispuesto a seguir conversando sobre temas de interés nacional, una cuestión que nos sigue preocupando, como es la cuestión energética. Así es. 6 meses cumple en el poder el gobierno de Daniel Noboa con una crisis energética que se está convirtiendo prácticamente en su sombra. ¿Considera usted que el ministro Luque ha tomado las decisiones correctas para evitar que volvamos a los racionamientos de energía en el país, sobre todo en este año, en el 2024? Al parecer, todo va a depender de la voluntad de San Pedro. Si es que llueve, los depósitos de agua van a estar con suficiente cantidad para mantener el suministro de energía, porque yo no veo que de la noche a la mañana se vaya a poder resolver el tema que está pesando sobre el país. Nosotros tenemos varios problemas que explican estos racionamientos de electricidad. Una razón de fondo, sin lugar a dudas, son los estiajes que son cada vez más recurrentes, incluso por efecto del colapso ecológico que estamos viviendo. Y eso nos debería llevar a tomar medidas para proteger los bosques, las selvas amazónicas, que son también una fuente de agua para el resto del país, para proteger los páramos, que son una suerte también de reservorios de agua que están siendo puestos en riesgo por la expansión de la actividad agrícola o de la actividad minera. Luego tenemos que superar la improvisación. La improvisación ha sido una de las características incluso del gobierno del presidente Daniel Noboa. Él es responsable de haber puesto frente al Ministerio de Energía y Minas una persona que no conocía absolutamente nada de la materia, y luego entramos en esta situación. Y también hay aquí un problema de dogmatismo neoliberal, porque en lugar de tomar las medidas oportunamente el año pasado, cuando se anunció que íbamos a tener este estiaje tan fuerte desde octubre del año 23 hasta abril, marzo del año 24, en lugar de tomar todas las medidas que estuvieron establecidas, se esperó para que sea el sector privado el que asuma esto, porque eso es lo que se está buscando de una u otra manera, crear las condiciones para seguir privatizando el sector eléctrico, y ahí interviene un manejo irresponsable, que es dejar sin recursos al Estado para que pueda atender estas demandas que son urgentes. Mencionemos lo que sucede en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Finalizaba el año pasado, ya estábamos con los racionamientos encima y se retiraron cerca de $500 millones de las cuentas que tenía el SENACE en el Banco Central. En lugar de invertir esos recursos en ese plan que ya se estableció a inicios del año pasado, se le dejó sin recursos financieros al Estado para hacer las tareas que debían haber sido asumidas. En ese escenario yo no veo todavía una política, una estrategia de corto, de mediano y largo plazo que nos garanticen una transición energética para evitar estos racionamientos que se van a producir una y otra vez si se mantiene la improvisación y el dogmatismo neoliberal. Según el panorama que usted nos muestra, Alberto, entonces, y además de las condiciones del parque térmico y las sequías que nuevamente están por venir afectando las hidroeléctricas, nos condenan definitivamente a los apagones en 2024. Yo me temo que si no se toman medidas urgentes y adecuadas, el 2024 volveremos a tener problemas cuando volvamos a la época de los estiajes. Hay un estiaje que se vive una y otra vez, cada vez con mayor intensidad, en las dos cordilleras, y hay una época del año, casi 2 meses, casi todos los años, en donde coincide el estiaje, tanto en la cordillera oriental como en la cordillera occidental. En la cordillera oriental tenemos la mayor cantidad de plantas de hidrogeneración.
en la cordillera occidental, no. Es de esperar que pronto se termine, por ejemplo, esa planta que está pendiente desde hace mucho tiempo atrás y viene cargada de una serie de irregularidades. Me refiero a Toachi Pilatón. Me parece que ese es un primer punto fundamental. Luego es de esperar que se avance en el mantenimiento de las plantas térmicas y que también se dote de suministro de combustible, suministro suficiente de combustible a esas plantas térmicas, sobre todo a Termomachala, que es la mayor planta térmica que tenemos por el país. Y me falta un ingrediente fundamental: tratar de enfrentar el tema desde la demanda, con un uso eficiente de la energía. No hay ninguna política del gobierno para impulsar una política de ahorro, de eficiencia en el uso energético, y creo que ahí se puede obtener un resultado positivo en el corto plazo, sin mayores inversiones. Si uno trabaja con seriedad y con responsabilidad el tema de la energía, no tiene que concentrarse solo en incrementar la oferta energética, sino impulsar un uso eficiente de la energía. En otros países, el uso eficiente de la energía es considerada como una nueva fuente energética de la cual se pueden obtener enormes resultados. Como usted, Alberto, como usted, varios expertos nos han dado algunas alternativas que se podrían tomar en este momento para evitar justamente que la crisis se extienda, ¿no? Se dice que la prioridad es la compra de 500 megavatios de generación adicional para evitar los apagones en lo que resta de 2024, pero los expertos aseguran que ya estamos tarde, digamos, ¿no? Que porque me temo que ya estamos tarde porque se demoran en instalar esas plantas. Además, ¿quién va a instalar esas plantas? ¿En qué condiciones, Gisela? No es la primera vez que recurrimos a la contratación emergente de generadores térmicos de energía porque no se hacen las cosas bien. Eso sucedió en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dají Carzosi. Dají Carzosi incluso prohibió la autorización que había dado el presidente Dají para construir las plantas térmicas porque él priorizaba e impulsaba la privatización ultranza. Se repite en el gobierno de Rafael Correa, año 2009, año 2010, porque no se tomaron las medidas de forma oportuna que ya estaban planificadas. Y volvemos a la actualidad a lo mismo. Ahora, ojo, no tenemos tiempo. Si hay que contratar esas plantas térmicas, que se haga con absoluta transparencia para que no suceda lo que aconteció en la época de las barcazas en el gobierno de Durán Ballén y Dají, que se contrató la energía eléctrica con un costo elevadísimo y se pagaba por la energía instalada. Generen o no generen, estando en mantenimiento o apagadas las plantas, se les seguía pagando por la electricidad que se había contratado. Ojalá haya aquí un manejo transparente y se aprenda de esa experiencia, pero eso es una solución parche. Ahora, esa no es la solución de fondo. Alberto, usted, además de ser ministro de Energía, usted también fue presidente de la Asamblea Constituyente y usted promovió el mandato número 15. Este mandato número 15 ordenó que el costo de inversión en infraestructura para la generación de transmisión y distribución de electricidad no se impute a las tarifas eléctricas. Es decir, que las empresas eléctricas del país trabajan a pérdida. La tarifa eléctrica que pagamos los ciudadanos ecuatorianos sirve tan solo para pagar gastos administrativos, pago de personal y mantenimiento de ciertas áreas de la infraestructura. En esta constituyente también se determinó y se ordenó que los costos de infraestructura, que se generen por infraestructura, debían pagarse a través del Ministerio de Finanzas. Eso quiere decir que las empresas eléctricas trabajan a pérdida. Eso quiere decir que no son sus, es decir, nosotros lo que le pagamos no alcanza para generar más energía, para pagar la energía que generan, que distribuyen. Gisela, hay que tener el antecedente de por qué se llegó a ese mandato constituyente. Cuénteme usted por qué. En el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dají Carzosi, cuando se buscaba la privatización de las empresas eléctricas y se prohibía al Estado construir la generación suficiente, ¿qué es lo que se hizo? Dividir las plantas de las empresas eléctricas en generación y se les prohibía capitalizar a esas empresas de generación. Esos recursos iban al Fondo de Solidaridad, disque para inversiones sociales que no se realizaron. Y a las empresas de distribución se les obligaba a vender la electricidad a un costo inferior del que compraban, y eso les descapitalizó. Lo que se buscó con ese fondo, con ese mandato, es resolver ese problema y abrir la puerta a la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. Algo que sí se hizo. Lo que pasa es que se hizo sin una adecuada planificación
y muchas de esas plantas vienen cargadas de corrupción y muchas Pero, plantas Alberto, ni siquiera ¿no se ha considera terminado. Acabo de mencionar el caso de Toachi Pilatón. Alberto, hay que tener en cuenta entonces ese historial, Gisela, para ver qué es lo que se tiene que hacer. Pero, Ahora Alberto, bien, yo hoy sí por hoy, creo hoy por que hoy, hay que Alberto, avanzar en un punto fundamental. pero déjeme A la preguntarle, energía Alberto, si no no hay es un que verle monólogo. solo como una mercancía, Alberto, sino como un derecho. déjeme y ahí cambia preguntarle. totalmente el escenario del cual estamos hablando. Pero déjeme preguntarle, para que no sea solo un monólogo y podamos No, conversar al encantado, respecto. disculpe, Gisela, es un tema que me apasiona, me hace las preguntas, me entusiasmo, pero pregunte con Entiendo, confianza. pero yo le quería preguntar, hoy por hoy, ¿no piensa que ese mandato que usted promovió, el mandato 15 en la constituyente, de la que usted fue presidente, no cree que fue un tiro a los pies hoy por hoy? Porque eso ha generado que hoy el Estado no tenga dinero, que no puede invertir en hidroeléctricas. No, es absolutamente falso que el Estado no tenga dinero. Acabo de demostrar hace un par de minutos que incluso la CENACE tenía cerca de 500 millones de dólares en las cuentas del Banco Central y se le prohibió la utilización cuando se le retiró. ¿Para qué? Para atender el pago de la deuda externa. Porque ¿Pero no hay que decir las constituye cosas claras. un subsidio ese mandato? Bueno, hay subsidios, pero analicemos qué subsidios existen. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar los subsidios, no solo los de los combustibles, también los eléctricos. ¿Cuánto pagamos los ciudadanos y las ciudadanas por la electricidad? 10 centavos del kilovatio hora. 25% ¿Cuánto paga el sector industrial? no subsidian, 7 centavos 25%. del kilovatio hora. ¿Y cuánto paga la minería? Que no es rentable para el país en ninguna condición. 5 centavos por kilovatio hora. 5 centavos del kilovatio hora. Entonces, revisemos el tema de los subsidios también en este ámbito. También pero no revisemos le el mandato sacrifiquemos 15. al pueblo ecuatoriano incrementando las tarifas de electricidad. También en la constituyente que usted presidió, se decidió que el Estado sea el único que comercialice con las empresas privadas la energía. ¿Por qué le cortaron la posibilidad al país de que la empresa privada hoy pueda colaborar con energía para crisis como esta? Exactamente lo que hace Colombia, a quien nosotros le compramos, Alberto, porque le compramos a empresas privadas de Colombia que controla el Estado, pero es a las empresas privadas a las que le compramos. Hoy Ecuador no puede hacer eso y generar su propia energía, ya sea en el sector privado. Las empresas privadas sí pueden generar su propia energía y pueden vender esa energía al Estado ecuatoriano. Hay que crear las condiciones para eso. Incluso tenemos un marco jurídico que facilita eso. Pero si la Constitución dice que en los sectores energéticos no puede participar el sector privado, en los sectores estratégicos, y uno de esos es justamente la generación de energía eléctrica. Exactamente, porque es una cuestión estratégica y no puede quedar en las manos del mercado y de grandes grupos económicos el suministro de un recurso estratégico como es la energía y la energía eléctrica en particular. Este es un tema de discusión de fondo. Ahora, se pueden crear condiciones para que el sector privado, como establece la Constitución en el artículo, si este rato la memoria no me falla, 407 creo que es, o 408, excepcionalmente puede intervenir, porque la Constitución no prohíbe la intervención del sector privado, establece la excepcionalidad. El asunto grave y preocupante, creo que es el artículo 316, el asunto grave y preocupante es que esa excepcionalidad quieren hacerse la regla con esta ley de competitividad energética que el presidente Noboa nos vendió, que era la ley no más apagones, y seguimos en los apagones por la improvisación y por el dogmatismo del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué usted, como exministro de Energía, no pide hoy por hoy que ese mandato 15 que usted impulsó en la constituyente se retire o se haga algo al respecto? Porque ese mandato... Termino la pregunta. Espéreme. No, sí lo es. Usted está hablando de subsidios que hay que retirar a las mineras y creo que el país entero está de acuerdo en eso, que no pueden pagar 5 centavos de dólar cuando nosotros compramos energía en 20 o en 20 centavos o hasta 60 centavos el kilovatio hora a Colombia. Eso está clarísimo, pero también es un subsidio el que nosotros paguemos un 25% menos de la tarifa, justamente por el mandato 15, porque usted sabe que los que más consumen energía son la gente rica, Gisela, los que más consumen energía. La energía hay que verla como un derecho, no simplemente como una mercancía. Para la ciudadanía hay que subsidiar el suministro de electricidad. Por esas decisiones, hoy nos quitan ese derecho, Alberto. ¿Cómo? También por esas decisiones, hoy no tenemos ese derecho y estamos en riesgo de perderlo muy pronto, en pocos meses. Estamos en riesgo de perder la posibilidad de un suministro adecuado
por ese dogmatismo neoliberal que impide que el Estado asuma sus tareas, por esa improvisación y por la incapacidad de los gobernantes para dar respuestas claras a partir de una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo. Tiene razón, pero también por las decisiones anteriores que se tomaron. Tiene toda la razón, pero también por las decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. Sin lugar a dudas, y eso nadie niega. Si nadie está diciendo que solo este gobierno es el responsable de esto, se viene acumulando. El gobierno del señor Lasso, de muy ingrata recordación, sabía desde enero que venían los racionamientos, y el SENACE le ofreció un plan de acción, mantenimiento de las plantas térmicas, contratación de nuevas plantas térmicas porque algunas estaban obsoletas, compra oportuna de combustibles, sobre todo para Termomachala. Igualmente se planteaba otra serie de respuestas concretas y no se hizo absolutamente nada, porque ¿qué es lo que estaban esperando? Ver los mecanismos para seguir con la privatización del sector eléctrico. En ese escenario yo creo que requerimos como país una visión estratégica para ir transitando a un suministro energético mucho más sustentable en términos económicos, en términos sociales, en términos ecológicos. Y ese es el gran reto que tiene este Ecuador, que dispone de un enorme potencial energético. Pero ojo, no se trata solo de incrementar permanentemente la oferta, sino de manejar también el tema de la demanda. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Quién genera la energía? ¿Quién controla esa energía? ¿Y cómo garantizamos la desaparición, por ejemplo, de la pobreza energética? ¿Cómo garantizamos un uso eficiente de la energía? Alberto, yo le agradezco muchísimo y déjeme decirle con todo respeto que a mí a veces sí me salta la pregunta de por qué aquellas personas que hoy hablan con tanto sustento como lo hace usted y que fueron autoridad en su momento no pudieron salvarnos de esta crisis. Porque mire, yo todo lo que usted dice, no voy a lo hizo rehuir en su mi momento. responsabilidad, Gisela, pero yo estuve 5 meses en el ministerio y dejé planteado una agenda energética para los próximos 4 años, del año 2007 al año 2011. Se hizo caso omiso de eso y llegamos nuevamente a los racionamientos de electricidad que fueron muy costosos en el año 2009 y 2010. Hay alternativas, hay soluciones, pero lo que hay es improvisación y dogmatismo que impiden que se resuelvan los problemas. Sí, pero también fue presidente de una asamblea constituyente que tomó de decisiones la cual no me que arrepiento, hoy y tomamos que hoy nos decisiones afectan. históricas sobre las que tenemos que seguir construyendo democráticamente una sociedad democrática. Y otras que deberían ser derogadas, como la del mandato 15 que hoy nos está afectando. Si usted cree eso, podemos discutir otro día sobre el mandato 15. Encantado, Gisela. Sí, le agradezco mucho. Siempre es un gusto hablar con usted. Gracias. Nos acompañó Alberto Acosta, es exministro de Energía. Al instante.